¿Ya? Sí. Bueno, junto con el punto de vista. Bueno, son mis compañeros los que llegan tarde a mi presentación, ¿vale? Así que, bueno, me acabo de dar cuenta, ni siquiera he puesto mi nombre en la esta. Bueno, soy Noé Pérez, soy del Service Robotics Lab de la Universidad Pablo Olavide. Os voy a presentar el FIUNASIM, que es un simulador de navegación humana basado en ROS2 y que utilizamos para el desarrollo y evaluación de algoritmos de navegación social, ¿vale? Un poquito voy a explicar la problemática de la navegación social, por qué hemos desarrollado el FIUNASIM. Bueno, pues como hoy en día, como todos sabéis, ya hay muchos robots que navegan en entornos compartidos con personas, ¿vale? En entornos domésticos, centros comerciales, residencias, etcétera. ¿Vale? Entonces, en la navegación social ya no podemos quedarnos con que el objetivo sea ser eficiente en alcanzar un goal y, bueno, hacerlo con seguridad, ¿no? Ya tenemos que atender a muchos otros criterios, por ejemplo, que la gente esté cómoda cuando hay un robot moviéndose alrededor de ellos, la legibilidad del robot. El robot tiene que ser capaz de mostrar sus intenciones a la gente, que la gente sepa hacia dónde quiere dirigirse el robot, si el robot se está acercando a ellos para interaccionar o no. Y a la misma vez, pues el robot también tiene que ser capaz de entender a las personas que hay alrededor. Si quieren pasar, si no quieren pasar, si se están acercando para interaccionar o no, etc. Luego, el desarrollo de algoritmos de navegación social es algo complejo, que además incluso pues, tiene otros problemas. Es que la experimentación en entornos reales es bastante costosa, es muy difícil de controlar, ¿vale? No podemos repetir situaciones, es difícil tomar medidas, etcétera. Y los experimentos que se hacen en laboratorio tienden a ser situaciones muy simplificadas que después los resultados pues son difíciles de extrapolar a las situaciones reales, ¿vale? Por lo cual necesitamos simuladores en los que seamos capaces de simular personas que se muevan de manera lo más realista posible, ¿vale? A las situaciones que tenemos en la vida cotidiana. Además, por otro lado, pues tenemos la problemática de cómo medir, cómo evaluar una navegación social, ¿vale? Es difícil hacer una evaluación cuantitativa. Podemos hacer una evaluación cualitativa preguntando a las personas, etcétera, pero medir el confort de una persona o la legibilidad de un robot mediante expresiones matemáticas, pues no es nada simple, ¿vale? Pues con esta problemática decidimos desarrollar el FIUNASIM para dar unos pequeños pasitos, ¿no? en la futura solución de estos problemas, ¿vale? La idea general es que es un simulador de navegación humana que está pensado para trabajar junto a navegadores robóticos, los navegadores robóticos que solemos utilizar normalmente, como Gazebo, Webot, etcétera, ¿vale? Entonces, la idea es que nosotros tenemos nuestro simulador base donde podemos simular nuestros robots en Gazebo, con nuestros tornos, nuestros objetos, nuestros obstáculos, pero los agentes humanos que simularemos que pongamos en ese simulador estarán controlados y dirigidos por el FIUNASIM, ¿vale? Entonces, además de eso, para darle más realismo a la navegación de estos agentes, aparte de un modelo de navegación global, que es el Social Force Model, después hablaré un poquito más de él, nosotros hemos añadido una serie de comportamientos individuales a esos agentes, que son una serie de reacciones que puede tener una persona ante la presencia de un robot, ¿no? Pues como nosotros vemos a diario, hay gente que por aquí mismo nos cruzamos con el robot, hay gente que se queda sorprendida y se queda parada mirando al robot, hay gente que incluso mucha gente mayor que le da miedo y lo que hace es mantener mucha distancia con el robot. Y hay gente que se comporta de totalmente opuesto, que va a bloquear el camino del robot, va a tocar el robot, taparle los sensores, etc. ¿Vale? Y esos son comportamientos que vemos a diario cada vez que tenemos un robot moviéndose en un entorno real. Entonces nosotros hemos intentado incluir esos comportamientos dentro del simulador, ¿vale? Además, hemos hecho una compilación, ¿vale? Hemos recopilado un montón de métricas que se han utilizado en la literatura científica, que nosotros hemos utilizado y otros autores también, para intentar evaluar esa navegación. Tenemos una compilación de 28 métricas, pero además esta compilación es muy fácil de extender, de añadir más métricas y de configurar.
de decidir qué métricas quiero calcular y cuáles no. ¿Vale? Este es el diagrama general de este simulador. Digamos que en azul pues, está todo lo que está programado en ROS2 y casi cada uno de estos bloques corresponde con un paquete de ROS, ¿vale? O con un nodo de ROS. Entonces, basado en este esquema, vamos a ir explicando un poquito más cada una de las partes del simulador, ¿vale? Lo primero es definir los agentes, ¿vale? ¿Qué características, qué navegación van a tener, qué comportamiento van a tener? Pues lo podemos hacer de varias maneras. Podemos usar, hemos programado también un panel para Arbis 2, ¿vale? Incluso si tenemos un mapa de navegación del entorno, que si vamos a utilizar ROS será lo más normal, podemos cargar ese mapa en Arbis y con el panel indicar cuántos agentes queremos simular, después nos irá pidiendo que vayamos rellenando las características y propiedades de cada agente, e incluso clicando sobre el mapa, pues podemos poner la posición inicial de cada agente y definir los goals, ¿no? Los caminos que va a seguir, en qué área se va a mover dentro de ese entorno, ¿vale? Cuando guardamos esa configuración, lo que nos genera un archivo YAML de configuración, que es el que vemos ahí a la derecha, ¿vale? Incluso podríamos, si queremos, no utilizar el panel de Arbis y podríamos editar a mano directamente el archivo, porque es bastante legible, ¿vale? Y ahí definiríamos nuestros agentes en la simulación. Una vez que hemos definido la simulación, ¿vale? Pasamos al núcleo, digamos, del simulador, que es el manager. El manager está diseñado, la idea es que en cada iteración del simulador base, nosotros pasemos al manager el estado de esa simulación, el estado en el que están los agentes humanos y el estado que está en el robot, y podemos llamar mediante el servicio de ROS al manager que nos devuelve el siguiente estado que tienen que tener esos agentes en el entorno. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, hemos creado otro paquete de mensajes donde, bueno, tenemos un mensaje con toda la información que necesitamos de cada agente y después tenemos diferentes servicios, ¿vale? Diferentes servicios que están disponibles para programar el que se adecue mejor, en el que les pasamos la información utilizando estos mensajes, le pasamos la información al manager y él nos devuelve la posición que deben tomar, la siguiente posición que deben tomar el siguiente estado de esos agentes, ¿vale? Incluso si alguien tenía paquetitos de navegación antiguos que utilizan los antiguos mensajes tipo el messages que se utilizaban en ROS 1, también tenemos una variable por ahí que podemos activar y podemos publicar también en topics la información de los agentes, por si quien tenga un módulo por ahí que utilice este tipo de mensajes, que ahora no está disponible en ROS 2, pero bueno, de hecho existe un branch para ROS 2 por ahí que se puede encontrar, pues también se publica. ¿Y cómo controlamos esos agentes? ¿Vale? Pues como he dicho, el núcleo básico es utilizar el modelo de fuerzas sociales. Es un modelo muy utilizado en la literatura, es relativamente simple, que da bastantes buenos resultados, y modificando parámetros de ese modelo podemos generar el resto de comportamientos individualizados, ¿vale? Y además, cada agente está controlado por un behavior tree. ¿Vale? Ya conocéis los behavior tree y de hecho pues esto nos da mucha flexibilidad para variar los comportamientos, generar nuevos, etcétera. ¿Vale? Además son árboles bastante simplecitos. Por ejemplo, tenemos el de la navegación normal, el que no muestra ningún comportamiento especial ante el robot, que simplemente vamos comprobando si se van alcanzando los goals y cuando se alcanzan vamos actualizando al siguiente goal. Y mientras pues vamos navegando siguiendo el modelo básico que nos dice el Social Form Model. Por ejemplo, el ejemplo de asustado, aunque el resto de árboles son muy, muy similares a este, lo que hacemos es comprobar si el robot es visible por el agente, ¿no? Si está dentro de un campo de visión y dentro de una distancia, pues lo que hacemos es activar el comportamiento, la reacción de ese agente ante la presencia de un robot, ¿vale? Y sería aquí. Si no es visible, pues lo que hacemos es volver a la navegación regular y navegar de manera regular.
Aquí hay un ejemplo del vídeo, por favor. ¿Vale? Bueno, arriba podéis ver el Arbit, ¿vale? Y diferentes, ¿vale? Diferentes marcadores que también publica el agente, como son las fuerzas sociales, ¿vale? Y debajo tenéis, pues, un ejemplo de simulación en Gazebo, ¿vale? Por ejemplo, pues tenemos un ejemplo de aquí del robot de una persona que está mostrando un comportamiento que hemos llamado amenazante, ¿vale? Lo que intenta es ponerse delante del robot, bloquear el camino, ¿no? Levanta las manos ahí un poco chulito, etcétera, ¿no? De hecho, yo creo que es el comportamiento más realista y más visto que se ve en de los que tenemos. ¿Vale? Además, la acción no es constante. Quiero decir, cuando a alguien le llama la atención un robot, va, se acerca, está 30 segundos y después se aburre y se va. Entonces, la acción no la hacemos todo el tiempo. También tenemos unos temporizadores, etcétera, para que sea un poco más realista. Y bueno, pues es un ejemplo un poquito de una de las simulaciones. Y quita el vídeo, por favor. Vale, por eso es un ejemplo de la simulación. ¿Qué pasa con la parte de comunicación con el navegador, con el simulador base? ¿Vale? En concreto, como he dicho, se puede utilizar cualquier simulador que provea una API con la que nos podamos comunicar, pero nosotros hemos desarrollado, proveemos, ¿vale? Un wrapper para utilizar el QNAP con Gazebo. Hemos probado con la versión 11, pero bueno, está pendiente probarlo con otras versiones más avanzadas, incluso con otros simuladores, etcétera. Y bueno, este plugin, este wrapper para Gazebo, pues tiene dos nodos, el generador, el Word Generator y el QNAP plugin, ¿vale? El Word Generator, ¿qué hace? Lo que hace es leer el archivo de simulación básico de Gazebo, un .word, donde tenemos definido el entorno, ¿no? Los obstáculos, objetos que hay allí, y lo que hace de manera automática es editarlo y le añade un plugin, el QNAP plugin, que será a través del cual podemos acceder y modificar el estado de los agentes, y le añade los agentes humanos que hayamos definido, ¿vale? Los añade en forma de actores de Gazebo, ¿vale? De manera que nosotros ya en Gazebo podemos cargar este wall y ya solo tendríamos que spawnear nuestro robot en ese mundo. Y luego está el plugin, ¿vale? Que es el que se encarga, el que tiene acceso, digamos, a la API del simulador, ¿vale? Y se encarga de en cada iteración, en cada time step del simulador, lee el estado actual de los agentes y el estado del robot y se encarga de llamar a los servicios de ROS que dispone el QNAP Sim, ¿vale? Para obtener el siguiente estado de los agentes, ¿vale? Y actualizar posición, velocidad, orientación, etcétera. Incluso también se encarga de cambiar la animación del esqueleto. Bueno, tenemos la básica animación de los modelos de andar, pero bueno, cuando muestran un comportamiento diferente, pues también intentamos cambiar la animación. No es súper fluida y el objetivo final nuestro tampoco es mostrar una visualización perfecta del movimiento del cuerpo humano, pero bueno, hemos hecho cositas y más o menos va medio bien. La última parte sería la parte del evaluador, ¿vale? El de las métricas, cómo calculamos las métricas de los experimentos que hagamos. ¿Vale? Pues el manager constantemente está publicando por estos dos topics, pues el estado de los agentes y el estado del robot, y este nodo, que es el único que está escrito en Python, el resto está en C++, ¿vale? Va guardando estos topics. Una vez que ha terminado el experimento, pasa a calcular las métricas, ¿vale? Las métricas de evaluación. Las métricas están definidas en otro archivo YAML de configuración, donde está el listado de todas las métricas y simplemente, pues poniendo verdadero o falso, indicamos qué métricas queremos que se calculen y cuáles no. También hemos programado otro panel para Arbis en el que, pues con una lista de checkboxes, podemos indicar qué métricas queremos que se calculen y cuáles no. Y, por ejemplo, si queremos añadir una métrica nueva, es bastante sencillo. Tenemos todas las métricas implementadas en este script de Python, ¿vale? Nosotros simplemente tendríamos que añadir una función con el nombre que queramos, pero que tiene que tener de parámetros de entrada agentes y robots, que simplemente pues, son vectores con los estados de los agentes y los robots
y el robot en cada uno de los timestamps que ha durado el experimento, ¿vale? Después solo tendríamos un diccionario de Python en el que asociaríamos esta función a un nombre que le diéramos, a un string, ¿vale? Y ese string es el que habría que añadir aquí. Y ya no tenemos absolutamente que hacer nada más. Y ya tendríamos una métrica más añadida, ¿vale? Además, pues, ¿qué genera además esto? Cuando calcula las métricas, ¿qué archivos genera? Pues generamos diferentes archivos de resultados. El primero es el obvio, el de métricas finales, ¿no? Que podríamos rellenar una tabla, pues como que la que se ve aquí en ejemplo. Pero también hay métricas que es interesante no tener solo un valor final, sino saber qué valor tenían en cada instante de tiempo durante nuestra trayectoria de ejemplo, durante nuestro experimento. Como por ejemplo puede ser, pues no sé, la distancia a la persona más cercana, ¿no? Y entonces podemos hacer plots como este, plotear los datos. Y aquí, pues, por ejemplo, vemos que hubo una persona que se acercó pues sobre el segundo 8 a 1 metro del robot y sobre el segundo 13 pues sobre medio metro, ¿no? Y podemos analizar pues la trayectoria, etcétera. Pero además de eso, también generamos otro conjunto de archivos, también métricas finales y también métricas por time step, pero ahora lo que hacemos es agrupadas por personas que muestren el mismo comportamiento. ¿Por qué? Pues porque a mí me puede interesar analizar pues, cómo responde mi robot ante las personas que han mostrado cierto comportamiento, ¿no? Pues ya tenemos los archivos estos que nos los generan directamente y podemos analizar separados por grupos de personas que tienen el mismo comportamiento. ¿Vale? Y con esto ya voy acabando. Simplemente puedo decir que el simulador está disponible en nuestro GitHub del Robotics Suppo. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos creemos que bastante bien documentado, ¿vale? Se escriben todos los parámetros, cómo se lanza, incluso todas las métricas con sus ecuaciones matemáticas están explicadas, está todo ahí. Entonces os animo a que le echéis un ojo, que si os gusta le pongáis una estrella, por favor. Y bueno, que además este trabajo pues, ha generado una publicación científica que se ha publicado esta misma semana, ¿vale? En el Robotics and Automation Letters, y que además pues estaremos presentando este trabajo en el ICRA en mayo de 2024. ¿Vale? Ya para acabar, pues bueno, posibles mejoras, que vamos a seguir trabajando en el simulador, pues seguir aumentando el conjunto de métricas, poder aumentar también el conjunto de reacciones de las personas ante la presencia del robot, mejorar la coordinación de las animaciones para que sea más natural el movimiento de las personas en el Grapper de Gazebo y desarrollar Grappers para otros simuladores, pues otras versiones de Gazebo y otros simuladores como Webok, Isaac, ¿vale? Como aprovechando que en Gazebo tenemos modelos con esqueleto animado, pues podemos también publicar TFs, podemos añadir más modelos de navegación y en 30 segundos y, pues bueno, actualizar a las versiones de software nuevo que vayan saliendo, ¿vale? Y ya, pues bueno, con esto acabo y ya está. Muchas gracias a todos y no sé si no me dejan tiempo para dar preguntas. Pues yo no